paying for something without hard cash, credit cards, or checks. It's a new form of virtual payment known as Bitcoin. Talk about the cyber threat now. And who's ever heard of the Bitcoin, this underground person-to-person web exchange currency? I can assure you, if these became well promulgated, that the U.S. government would shut it down. Bitcoin is worthless artificial gold. Now, that is not something I think the world needs. And I agree. I would short it if there was an easy way to do it. Our next guest says that it is a scam. If it's not an effective means of payment, if it's not a great store of value, and I don't think it is either one of those things, because at very least the volatility, well then what makes it valuable? Distintas formas de dinero han sido utilizadas por miles de años, como la tecnología de comunicación y de registro para intercambiar y guardar valor entre humanos. El valor que se intercambia es producto del gasto energético de quien lo produce, más que de algún valor intrínseco que algunos crean el dinero puede tener. El dinero en esencia es una base de datos que tiene valor por los bienes y servicios que podemos comprar con él. Pero entonces, si somos los seres humanos quienes damos valor al dinero, ¿significa que cualquier cosa en el mundo puede ser clasificada como dinero? Antes de responder esto, conozcamos las características que un dinero duro que dura en el tiempo debería tener para calificar como una opción que beneficia a todo el que lo produce. En primer lugar, debe poseer las características que más se acerquen a la realidad humana. Este debe poder encapsular el gasto de tiempo y energía de las personas, quienes a cambio de una labor lo reciben en forma de pago como retribución de ese gasto energético y de su tiempo, ya que el valor de algo depende de su escasez. Esta es de las razones principales del por qué al día de hoy nuestra moneda, sin importar el país en el que vivas, no conserva su valor a lo largo del tiempo. Una de sus características principales es que este, siendo politizado, es emitido al infinito sin costo de emisión alguno, generando como consecuencia la devaluación e inflación constante. En los humanos, por ejemplo, lo que nos hace valiosos es que tenemos fecha de caducidad en este mundo, ya que si nuestro tiempo fuese ilimitado, muy difícilmente conoceríamos lo que es el valor de alguien o de algo. Muchos tienden a rechazar el dinero porque creen que como unos pocos lo acumulan y abusan de su poder, este es malo como tal. Pero la realidad es que en el contexto del mundo interconectado actual de división de trabajos en el que vivimos, sin este no podríamos comunicar valor en el espacio y el tiempo. Y aunque es una realidad que la brecha de inequidad económica cada día es más grande en el mundo, no es precisamente porque unos puedan acumular más que otros que no puedas vivir en abundancia. El problema es que de base las reglas del dinero son elegidas por un grupo minoritario de élites que las imponen al resto del mundo sin ningún beneficio para la mayoría, y este engranaje no es fácilmente entendido por muchos al día de hoy. El dinero es la primera capa en la que se sostiene la civilización humana. Es tan primordial que hasta en las escrituras más antiguas encontradas hasta hoy nos da a conocer sobre un contador llamado Cushing 33 siglos antes del nacimiento de Cristo, en la época en la que fue escrita la tablilla de barro de 5000 años de antigüedad descubierta en Mesopotamia, la actual Irak. El artefacto arqueológico tiene puntos, corchetes y pequeños dibujos tallados y registra una transacción comercial de cereales. Muchos historiadores dicen que la razón por la que se inventó la escritura fue esencialmente para poder registrar los créditos y transacciones de las personas. Al día de hoy, todos los días utilizamos el dinero sin preguntarnos de sus orígenes, lo que es y lo que debería ser. Dicho esto, lo que hoy conocemos por dinero realmente no lo es, y más adelante entenderás por qué. Está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. La palabra dinero proviene del latín denarius, que era una moneda romana de plata utilizada durante el Imperio Romano. Durante miles de años, el mundo utilizó muchísimas formas de dinero, pero ¿por qué las otras formas de dinero no duraron tantos siglos como el oro? En principal por ser el oro el metal que más cumplía con las características de quienes lo producían e intercambiaban, los seres humanos. El oro, a diferencia de la plata o el cobre, es el metal más difícil de producir. También es el más duradero. Podía ser dividido con
con mayor facilidad y es el metal más escaso de todos hasta hoy. La escasez de una moneda impide que su valor se pierda orgánicamente, por lo que mantiene mercados más justos y permite a las personas tanto guardar valor si desea, así como no sufrir los estragos de la inflación, consecuencia de crear dinero ilimitado como lo comprobamos en la actualidad, siendo esta la razón principal de la actual pérdida de valor adquisitivo en el mundo. Pero el problema es que el oro no ayudaba en la soberanía y libertad de las personas al ser confiscable y a su vez difícil de transportar. Las monedas de oro también se podían devaluar cuando se mezclaban con otros metales, como lo hizo el Imperio Romano. La dificultad de transportación de oro, especialmente de un país a otro, no beneficiaba el intercambio internacional. Fue entonces cuando los bancos centrales se dieron a la creación de bóvedas de seguridad para guardar el oro de las personas y empiezan a emitir recibos de papel que representan la cantidad de oro para que las personas pudieran intercambiarlo con más escalabilidad. El problema de esto es que en el momento en el que se coloca la confianza sobre la propiedad personal a terceros, genera como consecuencia que el gobierno fortalezca su poder y este terminara confiscando todo el oro de las personas. Hablando de confiscaciones y entrando un poco en nuestro sistema monetario actual, desde los eventos que cubrimos en documentales anteriores en mi canal, como la creación del Banco Central de los Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal, la confiscación del oro de los ciudadanos estadounidenses en 1933, hasta la imposición del dólar como reserva global y finalmente la eliminación del patrón oro en 1971, todos estos hechos nos corrobora que lo que hemos conocido por dinero ha estado más centralizado y politizado que nunca, obligando a la civilización humana a participar en el experimento fiduciario en el que pocos controlan la oferta y política monetaria para su propio beneficio, pero no para el resto del mundo. Las consecuencias del experimento fiduciario han sido desastrosas. Ha permitido a los políticos y banqueros gastar sin límite, lo que nos ha desligado de la realidad y sumergido en una espiral de endeudamiento sin pensar en las consecuencias a futuro. El fiat permitió literalmente robarnos recursos del futuro que en el presente se nos muestra como un auge artificial, exponencial e insostenible. El oro en su época nos mantenía más con los pies en la tierra, ya que no podíamos gastar más de las reservas de oro que existían. Pero con el fiat, si hoy necesitáramos gastar 20.000 millones, no necesitamos esperar por décadas de producción verdadera, sino que podemos hacerlo ahora. Y el grave problema de esto es que le deja a la generación futura con una enorme carga de deuda impagable, una galopante devaluación de las monedas, brechas de riqueza y finalmente, como reacción en cadena, toneladas de injusticia social, violencia que termina en la degradación total de los valores humanos. El sistema monetario gubernamental lleva inevitablemente a la desaparición de las monedas a largo plazo. Esta realidad se encuentra en la historia, así como recientemente con el bolívar venezolano. Los gobiernos ocultan esta verdad y culpan a otros para justificar medidas arbitrarias que empobrecen a las naciones mientras fortalecen sus regímenes totalitarios de control. Durante el 2020, a inicios de la pandemia, la Reserva Federal emitió un 40% más de dólares, lo que generó una fuerte inflación y afectó a los países más endeudados. Mientras miles de negocios cerraban y las personas perdían sus empleos debido a las imposiciones arbitrarias, la bolsa de valores se multiplicaba, aumentando la brecha de desigualdad económica. Organizaciones como el Foro Económico Mundial y los bancos mundiales tienen interés en imponer una moneda digital global o un libro mayor digital global unificado, centralizado, como lo presentó el Banco de Pagos Internacionales, y todo eso para ejercer más control sobre las naciones. El sistema fiduciario no mejorará la vida económica, ya que enfrenta una fase de colapso con devaluación, incremento de intereses, inflación, desfalcos bancarios y una deuda impagable, y todas estas juntas equivalen a más pobreza. Ahora, te invito a que te quedes hasta el final, porque luego de la exposición de un grave problema mundial, lo lógico es que hablemos sobre la única solución que conocemos viable, que solventará una vasta cantidad de problemas en el mundo asociados a la primera capa en la que se sostiene la sociedad, que es el sistema monetario. Este documental pretende esclarecer todo sobre el dinero para que, entendiendo la base del problema principal, puedas comprender por qué Bitcoin y no cripto es una verdadera fuente de dinero duro, limitado y descentralizado, que basado en sus únicas y valiosas características lo convierten en una forma de dinero justo y libre jamás antes vista en la historia de la humanidad. El 4 de diciembre de 1921, el New York Tribune publicó un artículo en el que describía la visión de Ford de reemplazar el oro por una moneda energética que creía que podría romper el control de las élites bancarias sobre la riqueza global y poner fin a las guerras. Ford, quien fundó Ford Motor Company en 1903, dijo a la publicación:
Bajo el sistema de moneda energética, el estándar sería una cierta cantidad de energía ejercida durante una hora que equivaldría a $1. Es simplemente un caso de pensar y calcular en términos diferentes de los que nos ha establecido el Grupo Bancario Internacional al que nos hemos acostumbrado tanto que pensamos que no hay otro estándar deseable. Desde el inicio de los años 2000, un grupo de personas, o posiblemente de una sola, logró por primera vez colocar varias herramientas tecnológicas juntas, unas desarrolladas desde hace algunas décadas y otras más recientes, con el fin de crear un nuevo sistema monetario para el mundo. Y sí, se trata de Bitcoin. A principios del 2007, el mercado hipotecario de alto riesgo se estaba derrumbando e incluso los expertos en finanzas no previeron la escala de lo que se desarrollaría. En 2008 sucedió la crisis financiera global jamás vista en el mundo, provocada por la avaricia de los bancos. Pero ¿quién realmente rescató la quiebra y la pérdida de los bancos? Nosotros, los pagadores de impuestos. Mientras tanto, un grupo de expertos en tecnologías de criptografía y cypherpunks, o un individuo anónimo que se hizo llamar por Satoshi Nakamoto, había terminado de trabajar en los últimos detalles antes del lanzamiento de Bitcoin, que probablemente le tomó muchos años, quizás muchos antes de la crisis del 2008. Antes de hablar de la creación de Bitcoin, debemos mencionar los ensayos y errores en criptografía previos. Bitcoin no es la primera criptomoneda como muchos creen. Hubo intentos anteriores como eCash en 1990 o eGold en 1996. La idea de crear una moneda digital nativa de Internet y descentralizada surgió del movimiento cypherpunk a finales de los años 80. Los cypherpunks abogaban por el uso generalizado de la criptografía y la tecnología para proteger los derechos de las personas y promover una sociedad abierta y descentralizada, especialmente de los bancos centrales. Estos cypherpunks creían que la criptografía evitaría la vigilancia estatal de los datos digitales y que facilitaría el comercio en línea. La tecnología subyacente como la blockchain o la cadena de bloques también se desarrolló en los años 90, pero Bitcoin fue la primera y única criptomoneda descentralizada que funcionó. Satoshi Nakamoto resolvió el problema del doble gasto de la moneda digital, logró combinar tecnologías antiguas y nuevas como el consenso de prueba de trabajo y un sistema de libro mayor distribuido a todos los usuarios sin necesidad de confianza en terceros o de emisor central. Regresando a Bitcoin, cuando Satoshi finalmente publicó el protocolo de código abierto descentralizado, primeramente a la comunidad de cypherpunks, lo hizo mediante un manual de instrucciones llamado papel blanco o white paper, que fue presentado al chat que era utilizado por la comunidad Cypher y por Satoshi un 11 de febrero del 2009. El problema de raíz con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Se debe confiar en que el Banco Central no devaluará la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza. Se debe confiar en los bancos para que retengan nuestro dinero y lo transfieren electrónicamente, pero lo prestan en oleadas de burbujas crediticias con apenas una fracción en reserva. Tenemos que confiarles nuestra privacidad, confiar en ellos para que no permitan que los ladrones de identidad drenen nuestras cuentas. Sus costos generales masivos hacen que los micropagos sean imposibles. La solución de Bitcoin es usar una red, peer-to-peer, para verificar el doble gasto. En pocas palabras, la red funciona como un servidor de marca de tiempo distribuido, marcando la primera transacción para gastar una moneda. Al principio, durante semanas y meses, no muchos tomaron el protocolo de Bitcoin en serio. Aunque el protocolo presentado se veía prometedor, muchos ciphers lo ignoraron y olvidaron. Pero hubo otros que sí se enfocaron en estudiar aquel libro blanco a profundidad e incluso a contribuir en su desarrollo, ya que para ese entonces el protocolo de Bitcoin era como un bebé en pañales y necesitaba de otros colaboradores para hacerlo más fuerte. Uno de los programadores, llamado Hal Finney, se sumó al desarrollo de Bitcoin e inspiró a Satoshi con su más grande contribución, que fue un tipo de prueba de trabajo llamado reusable. La prueba de trabajo es una de las tecnologías detrás del protocolo de Bitcoin que permite verificar las transacciones correctamente sin que ésta sea duplicada y es compuesta por mineros que se encargan de procesar y validar todas las transacciones con equipos especializados que requieren de energía. Los mineros son recompensados en Bitcoin por cada bloque validado en la cadena. Cuando Hal Finney supo de Bitcoin en 2009,
fue de los primeros en leerse el libro completo. También fue el primero en hacer la primera transacción de Bitcoin con el mismo Satoshi y desde entonces no dejó de trabajar en su desarrollo, incluso luego de haber sido diagnosticado por una terrible enfermedad que lo llevó a fallecer más tarde en 2014. Es importante mencionar que hasta el año 2010 Bitcoin no poseía ningún valor, pero no fue hasta la primera transacción hecha para comprar una pizza que en mayo del 2010 este empezó a tener valor. Bitcoin es una de las herramientas emergentes que puede proteger contra la erosión de la libertad de información en la era digital. Bitcoin rompe el dicho de Orwell: quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Julian Assange es un cypherpunk y periodista quien cambió por completo la forma de hacer periodismo en el mundo. Es el creador de Wikileaks, que es una página web que permite publicar información y fuentes de forma anónima, específicamente del tipo que no le conviene a los gobiernos ser revelada. Julian, quien se encuentra preso en Belmarsh, Inglaterra, desde el 2019, específicamente por publicar material filtrado que expuso los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Luego de este contenido haber sido revelado al mundo de la noche a la mañana, PayPal, Visa y Mastercard simplemente limitaron a Wikileaks del 97% de sus ingresos que eran recibidos a través de donaciones por distintas plataformas, por lo que fue en el año 2011, un año después de la desclasificación de todos los crímenes de guerra liderados por Estados Unidos, que Bitcoin ayudó a Julian Assange a protegerse mediante donaciones que recibió para continuar a Wikileaks operativo. Desde entonces, Bitcoin alcanzó su máximo posicionamiento en el mundo, pero esto a la vez lo colocó dentro del radar de los gobiernos, quienes desde entonces han financiado cualquier tipo de campaña para que las personas lo vean con miedo y lo confundan con otros proyectos de criptomoneda que no tienen características únicas que hacen a Bitcoin verdaderamente descentralizado. Continuando con Wikileaks, que tiene el objetivo de combatir la censura mundial usando criptografía, por lo que Bitcoin cumplió un papel muy importante a la hora de servir como la única opción descentralizada con la que Julian incluso al día de hoy, en donde continúa preso y sin un juicio definido, puede mantenerse recibiendo Bitcoin de todos sus fieles apoyadores desde todas las partes del mundo hasta que se haga justicia. Pronto se espera que Julian Assange sea liberado, pues su injusto encierro se basa principalmente en el delito de publicar información, y este hecho es un ataque directo en contra de la libertad de expresión y un ataque al periodismo y a la difusión y publicación de información que el mundo necesita saber y que es limitada solo por el hecho de exponer los corruptos actos ilícitos y criminales de muchos políticos. Cuando Satoshi lanzó Bitcoin al mundo, lo primero que pensó fue en ayudar a Julian Assange, que precisamente se encontraba en 2010 impedido de sus fondos de dinero fiduciario. Pero en vista de que el protocolo aún era muy nuevo, Satoshi le pidió a Julian que no utilizara Bitcoin hasta este estar más fortalecido, por lo que Julian entendió, y no fue hasta el siguiente año, en 2011, que este y Wikileaks empezaron a recibir todos los fondos de donaciones en Bitcoin. Este hecho fue el que prácticamente permitió a Bitcoin ser conocido por todo el mundo. Y finalmente, Julian Assange es el creador de mi frase de batalla preferida: la ignorancia es tu peor enemigo. Antes de continuar con las razones por las cuales Bitcoin tiene todas las características para ser perseguido y atacado por los gobiernos que se sienten amenazados por este paradigma prometedor, debemos distinguir dos conceptos fundamentales: mercancía y valor. Desde su creación, los medios de comunicación y los influencers han confundido al público al dar a entender que todo lo relacionado con las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, es lo mismo y algo aparte del mundo financiero tradicional, debido a que es una tecnología y activo nuevos. El test de Howey es una herramienta utilizada por los reguladores estadounidenses desde la década de los 40 para determinar si un activo es considerado un valor o no. Este test busca determinar si una transacción implica un contrato de inversión, así como la aplicabilidad de las leyes estadounidenses sobre valores en la bolsa. Todas las criptomonedas comparten características muy similares a las empresas que cotizan en la bolsa. Los fundadores o la empresa venden una parte del suministro de sus tokens al público al lanzar su proyecto para recaudar capital. Estas son conocidas como ICO o IPO. Tienen un emisor central de tokens, cuentan con masivas campañas de marketing, no son escasas y no se conoce el suministro final. Siempre modifican su política monetaria y su protocolo. Algunas tienen contratos de inversión como el staking. Por otro lado, Bitcoin no posee las características de un valor,
sino más bien de una mercancía similar al oro o la madera. No tiene un emisor central, el creador no vendió los tokens al público para recaudar capital, requiere de prueba de trabajo o un alto consumo de energía para obtenerle, es 100% escasa y no cambia sus propiedades ni sus características. Y finalmente no implica un contrato de inversión. El problema principal de los proyectos criptográficos es que, al igual que el sistema fiduciario, muchos de ellos terminan desapareciendo con el tiempo. En el caso de las criptomonedas, esto ocurre mayormente cuando el creador del proyecto, después de haber recaudado una gran cantidad de capital de personas a través de proyectos prometedores, basados en promesas convincentes de rendimiento y seducidos con términos tecnológicos de marketing, desaparecen y la mayoría de las veces los inversores pierden todo su dinero. A estos individuos se les conoce como estafadores criptos, quienes suelen disfrazar sus proyectos con palabras como blockchain, DeFi, Web3, NFT, tokenization, inversiones de bajo riesgo, etc. La realidad es que aunque algunos de estos proyectos tienen ideas interesantes, la gran mayoría de ellos se utilizaron para estafar a las personas, vendiéndoles proyectos disfrazados de revolución tecnológica de la cual nadie debía perderse con trucos de marketing. Recientemente la SEC, la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, demandó a Binance y Coinbase por listar proyectos criptos no regulados. La SEC también ha demandado a la mayoría de las criptomonedas, incluyendo las más grandes como Cardano, Solana y Polygon, que no se han registrado ante la SEC. Sin embargo, tanto la SEC como la CFTC, Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, y el Congreso coinciden en que hasta ahora la única criptomoneda considerada como mercancía digital es Bitcoin. En este contexto se establecen dos grandes diferencias. Bitcoin es una mercancía descentralizada, escasa y respaldada por la prueba de trabajo, mientras que todas las demás criptomonedas son valores que siempre requerirán de un emisor centralizado quien busca levantar capital a cambio de una promesa. No tienen un suministro fijo y están respaldadas por esperanza y confianza. El punto que estamos planteando aquí no es que las mercancías sean mejores que los valores, ni viceversa. El punto es que tienen aplicaciones y objetivos diferentes, y el público debe ser consciente de distinguir entre ambos para tomar mejores decisiones de inversión y no dejarse engañar por influencers y gurús en línea. El mundo de las criptomonedas ha aprovechado una década completa de falta de regulación y áreas grises, utilizando Bitcoin como arma para disfrazar sus proyectos fraudulentos como la mejor versión de Bitcoin o la moneda más descentralizada o hasta igual que Bitcoin. Han mentido literalmente al público en todo. Uno no puede simplemente crear un token, venderlo al público después de haberse quedado con la mitad del suministro para uno mismo y sus amigos, pagar a influencers para promocionar, inflar el precio y luego vender en el punto máximo al público, pues esto es estafa. Existen leyes de valores que requieren una divulgación completa y transparencia por parte del creador del proyecto o empresa. Se requieren informes trimestrales sobre todo lo relacionado con lo que hacen las empresas o fundaciones y no pueden haber influencers promocionando las acciones o tokens al público. Además de ser inmoral, también es ilegal. Ahora, ¿por qué la SEC ha tardado tanto en comenzar a regular este mercado sin sentido? Dejo esa respuesta en tus manos. Algo cierto es que varios países han intentado prohibir Bitcoin y frenar su crecimiento en numerosas ocasiones, pero todos han fracasado en el intento. China ha prohibido Bitcoin y la minería en varias ocasiones y a pesar de ello, el 20% de la minería mundial de Bitcoin aún tiene lugar en China. Venezuela también acaba de pasar por un intento de prohibición debido a eventos de corrupción sucedidos entre miembros del mismo gobierno y sus criptos ilegales. Pero de nuevo, las personas no terminan de hacer la diferencia entre criptos y Bitcoin. Algo también real es que ningún gobierno puede detener el software de código abierto de Bitcoin, en el cual nadie puede cambiar sus reglas y propiedades, de la misma manera en que nadie puede alterar las características del oro o la madera. Lo único que pueden hacer es tratar de frenar la adopción de Bitcoin mediante la ridiculización, la promoción de competidores ilegales como sus proyectos criptos, el miedo al público, la confusión de los inversores y en general hacer todo lo posible para cambiar la percepción pública al respecto. Al final, nadie puede parar lo inevitable y la necesidad del mundo. La adopción de Bitcoin ha sido exponencial a lo largo de los años. Su precio siempre ha ido en aumento relativo a todas las divisas y su poder de hash, poder computacional, en la actividad minera se encuentra en niveles históricamente altos, lo que significa que hay más mineros que nunca antes. Además, los países emergentes que sufren más la devaluación de sus monedas están abrazando a Bitcoin. Algunos de ellos, como El Salvador, lo han convertido en moneda de curso
legal como alternativa a la dolarización del país. La volatilidad de Bitcoin relativa al dólar ha sido irrelevante cuando se compara con la devaluación de las monedas de países en desarrollo con límite de acceso al dólar, que es mucho más significativa, e incluso al día de hoy muchos países ya dolarizados están empezando de nuevo el ciclo de devaluación. Las personas temen a la volatilidad debido a un pensamiento cortoplacista, pero los ahorros deben verse a largo plazo, y Bitcoin ha demostrado solucionar este aspecto. Pero antes de discutir sobre la adopción mundial de Bitcoin junto con sus incentivos positivos y otros casos de uso, además del dinero, creo que es importante hablar brevemente sobre la importancia de la custodia personal, que es una de las razones principales por las que Bitcoin se creó. Hasta ahora realmente no somos dueños de nuestro dinero, los bancos lo son. Cada vez que depositamos dinero fiat en el banco, este se convierte en una responsabilidad para ellos y una promesa de devolvérnoslo en el futuro. Ellos son nuestros custodios y tenemos que confiar en ellos cuando se trata de gestionar nuestro dinero. Con Bitcoin puedes ser dueño al 100% y tener la custodia personal utilizando un almacenamiento offline, frío o cold wallet. Ha habido tantos hackeos y fondos de Bitcoin robados a lo largo de los años porque las personas han cometido el mismo error y han confiado en custodios y brokers de lo que debe estar bajo nuestra posesión y vigilancia. Muchos de estos brokers comparten el mismo modelo de negocio con posiciones de apalancamiento excesivo y falta de transparencia. Ha habido docenas de brokers que quebraron en los últimos 3 años y desafortunadamente los fondos de Bitcoin de sus clientes se perdieron en el proceso. FTX fue un ejemplo reciente e importante de esto. Los entusiastas de Bitcoin siempre dicen, si no son tus claves, no son tus monedas. Así que asume la responsabilidad completa y la custodia personal ahora. Nunca los dejes en los brokers y siempre guárdalos de manera segura en un almacenamiento offline o una cold wallet. Ahora volviendo al tema de El Salvador y a la adopción generalizada de Bitcoin en los países en desarrollo, existen 2 percepciones principales sobre Bitcoin dependiendo de dónde vivas y cuál sea tu necesidad. En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Europa, Bitcoin se ha visto principalmente como un activo especulativo puro, una tecnología muy atractiva o algo inútil. En algunos países como India, Líbano, Turquía o en América Latina, Bitcoin es parte de la vida diaria y una necesidad para muchos. Cuando vives en un país donde la devaluación de la moneda no es tan alta y los bancos funcionan decentemente, realmente no ves la necesidad de Bitcoin, al menos no por ahora. La inflación en estos países existe, pero es lenta, por lo que no se percibe tanto como en algunos países en desarrollo. La inflación monetaria se ha disparado en los 2 últimos años, pero aún es manejable para muchos. En los países en desarrollo no tienes otra opción. Cuando hay censura, guerras, falta de acceso al sistema bancario y una masiva devaluación de la moneda, Bitcoin se convierte en tu bote salvavidas. Y ese ha sido el caso para millones de personas en todo el mundo en los últimos 14 años. Lamentablemente, creo que la adopción generalizada de Bitcoin en el mundo occidental aumentará por necesidad a la medida que las principales monedas fiduciarias continúen devaluándose, la censura continúe aumentando y los bancos sigan fallando. En relación a su adopción masiva, también es importante abordar la desinformación que han creado sobre su consumo energético desde la minería de Bitcoin y resaltar su significado más amplio, más allá de ser simplemente una forma de dinero. Bitcoin ha enfrentado críticas en relación a su consumo de energía, con afirmaciones de que tiene un impacto ambiental perjudicial. Sin embargo, es crucial separar los hechos de la ficción. Si bien la minería de Bitcoin consume energía, es importante considerar el contexto. Los sistemas financieros tradicionales también requieren cantidades significativas de energía, como la infraestructura y las operaciones de bancos, centros de datos e impresión de monedas físicas. En comparación, el consumo de energía de Bitcoin se puede ver como un intercambio por los beneficios que ofrece, como la descentralización, seguridad e inclusión financiera. Además, Bitcoin representa más que una simple moneda digital. Está construido sobre la única tecnología descentralizada, la cual tiene el potencial de revolucionar diversas industrias más allá de las finanzas. Bitcoin también mejora la integridad de los datos e incluso posibilita aplicaciones descentralizadas usando sus capas 2 y 3. Estas aplicaciones tienen el potencial de empoderar a individuos y comunidades a brindarles un mayor control sobre sus datos, activos y transacciones financieras. Al vincular la minería de Bitcoin con acceso a la electricidad, podemos resaltar cómo esta tecnología va más allá de su valor monetario. En algunos lugares de África y Latinoamérica, donde el acceso a la electricidad es limitado o en sectores
sectores donde no existe, se han establecido operaciones de minería de Bitcoin. Es importante comprender por qué los mineros de Bitcoin se dirigen a continentes como África y América y cómo su trabajo contribuye al desarrollo de redes eléctricas que de otro modo no existirían. En primer lugar, los mineros de Bitcoin se sienten atraídos por lugares como África y Latinoamérica debido a dos factores principales: el bajo costo de la electricidad y el potencial de utilizar fuentes de energía renovables. En algunas regiones la electricidad es relativamente más barata en comparación con otras partes del mundo. Esto se debe a la disponibilidad de recursos naturales como la energía solar, hidroeléctrica y eólica, que pueden generar electricidad a precios más bajos. Los mineros aprovechan estos precios competitivos para maximizar sus ganancias al realizar la minería de Bitcoin. Además, África cuenta con vastos recursos de energía renovable que aún no han sido totalmente aprovechados. La energía solar, en particular, es abundante en muchas partes del continente. Los mineros de Bitcoin ven la oportunidad de utilizar de estas fuentes de energía limpia y sostenibles para alimentar sus operaciones. La presencia de los mineros de Bitcoin en estas regiones tiene un impacto significativo en el desarrollo de redes eléctricas que de otro modo no existirían. Estas operaciones de minería ayudan a desarrollar la infraestructura necesaria para proporcionar electricidad a las comunidades locales. Los mineros establecen sus operaciones en áreas remotas donde el acceso a la electricidad es limitado o inexistente. Para alimentar sus equipos instalan sistemas de energía renovable como paneles solares o pequeñas plantas hidroeléctricas que no solo satisfacen sus necesidades energéticas, sino que también proporcionan electricidad a las comunidades circundantes. En consecuencia, se crean redes eléctricas locales que brindan energía a hogares, negocios y otras instituciones locales que nunca antes habían tenido. Estas redes eléctricas no solo mejoran la calidad de vida de las personas, sino que también impulsan el desarrollo económico al facilitar el acceso a servicios esenciales como iluminación, comunicación, refrigeración, salud y tecnología. Existe realmente una falta de conocimiento sobre el papel que puede desempeñar la minería de Bitcoin como una batería económica para estabilizar las redes eléctricas. Esta falta de comprensión puede deberse a una combinación de desinformación, percepciones negativas relacionadas con el consumo de energía de Bitcoin y la falta de divulgación sobre los beneficios potenciales. Es importante destacar que la minería de Bitcoin no solo consume energía, sino que también puede ser una solución innovadora para aprovechar el exceso de energía renovable y estabilizar las redes eléctricas. Sin embargo, para que las personas comprendan y aprecien estos beneficios, es necesario educar y divulgar información precisa sobre el funcionamiento de las redes eléctricas, la importancia de equilibrar la oferta y la demanda de electricidad y cómo la minería de Bitcoin puede contribuir a esta estabilización, siendo mayor el beneficio que el riesgo del gasto energético. Pasando al siguiente tema, es importante destacar cómo las soluciones de capa 2 de Bitcoin resuelven los desafíos de escalabilidad y amplían aún más las posibilidades de uso. Las soluciones de capa 2 en Bitcoin como Lightning Network permiten abordar los desafíos de escalabilidad de manera efectiva al proporcionar una infraestructura adicional para realizar transacciones rápidas y económicas fuera de la cadena principal, que es la más segura. Esta arquitectura en capas ofrece beneficios significativos en términos de velocidad, capacidad y costos asociados a las transacciones. En la capa base o el Layer 1 de Bitcoin, las transacciones de mayor volumen como grandes transferencias o movimientos de fondos pueden ser procesadas de manera segura y descentralizada. Sin embargo, para las transacciones diarias de menor valor como compras de bienes y servicios, Lightning Network en la capa 2 es la solución más adecuada. Permite realizar microtransacciones instantáneas y sin costo, como para pagar un café, evitando la congestión y los altos costos asociados en la capa base 1. Las soluciones de la capa 2 en Bitcoin, como la aplicación de Strike, permiten enviar incluso dinero fiduciario a través del mundo, solucionando los problemas de las remesas, eliminando las altas comisiones como las de Western Union. También han difundido desinformación acerca de la capacidad de escalabilidad de Bitcoin con la intención de hacer creer que es limitado, pero en realidad es a través de esta arquitectura en capas, como lo hicimos con el Internet, que Bitcoin puede manejar tanto transacciones de gran volumen en la capa base como transacciones diarias más pequeñas en el Lightning Network. Las capas descritas anteriormente demuestran que Bitcoin tiene la capacidad de escalar y adaptarse a diferentes necesidades, proporcionando una red sólida y versátil para sus usuarios sin sacrificar la descentralización y seguridad que tanto necesitamos en la sociedad. En este sentido, las soluciones de capas en Bitcoin hacen que todas las otras criptos sean menos relevantes o incluso innecesarias. Estos hechos desmienten todo lo que los criptoestafadores han intentado vender en sus proyectos de monedas durante años, con marketing engañosos, falsas promesas de hacer dinero fácil y desinformación sobre Bitcoin
Bitcoin que solo desvía a todas las personas del propósito principal: favorecer la soberanía individual a través de la descentralización del sistema monetario de los bancos centrales y gobiernos. Si algunos de ustedes, luego de ver este documental, ha comprendido que el sistema fiduciario está diseñado para devaluar las monedas por completo a largo plazo, sin importar en el país en el que vives, te aseguro que a partir de hoy sentirás la necesidad de entender el principio de soberanía personal que encontramos mediante la adopción y uso continuo de Bitcoin. Conocerás por primera vez el valor de ahorrar sin que tu energía y tiempo se diluyan en la constante pérdida de valor adquisitivo, y esto que acabo de mencionar tiene una gran connotación de libertad que jamás el humano ha conocido, al menos no en los últimos siglos. El dinero ha sido utilizado en nuestro contra y es hora de recuperar ese poder que por mayoría y por ser quienes por medio de nuestro esfuerzo diario debemos poseer. En un sistema fiduciario, el voto más importante que podemos tener es aquel que realizamos con nuestro dinero. Sin embargo, este sistema permite la degradación y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas, lo que obliga a las personas a corromper su mente para escapar del robo legal permitido por los bancos centrales cuando diluyen nuestros ahorros. Al transformar tu dinero fiduciario en Bitcoin, desmonetizas lentamente como voto castigo y debilitas este mundo fiduciario corrupto y abusivo, mientras te adentras en un nuevo campo de juego cuyas reglas fomentan y recompensan la honestidad y el buen comportamiento en relación a la energía, la inclusión financiera, la independencia y los verdaderos derechos de propiedad. Bitcoin significa reglas ingobernantes. Estas reglas son inalterables y se aplican a todo el mundo sin beneficiar a un grupo más que a otro, y lo más importante es que cada uno de nosotros es libre de participar en la red o no. De aquí en adelante, solo puedo desearte que logres tomarte en serio el camino hacia tu libertad financiera, aumentes el discernimiento de los proyectos criptos que existen para distraerte del objetivo verdadero y desprogrames de tu mente toda una normalización de características de esclavitud que muchos al día de hoy todavía no pueden ver. Y recuerda, si no son tus claves, no son tus bitcoins.